Bienvenidos a Capilla de Fe. Querido auditorio, es un placer volverles a saludar. Esta mañana les traemos un mensaje muy importante. Estamos hablando de algo que la mayoría de la gente no comprende, porque hay diferentes opiniones. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de a dónde van los muertos. ¿Sabe que hay unas personas que dicen que si acaso la persona es buena cuando muere, se va inmediatamente al cielo? Y si acaso la persona no es buena, es mala, se va directamente al infierno y allí se queda quemando en el infierno por la eternidad. Otros dicen que no, primero van a un lugar llamado el purgatorio y allí se quedan por una temporada y luego salen y ascenden al cielo. Y aún otros dicen que no, el espíritu es el que anda por ahí, los muertos cuando se mueren el espíritu anda por ahí y se comunica uno con los espíritus de los muertos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios, porque saben ustedes, el diablo es el que anda echando todas esas mentiras. Él no les quiere que cada uno sepa la verdad. Pero en esta mañana nosotros vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios para saber exactamente a qué lugar es a donde van los muertos. Yo les quiero invitar esta mañana a que abran sus Biblias al capítulo 11 del libro de San Juan. San Juan capítulo 11. Aquí en el capítulo 11 está hablando Jesús con sus discípulos, está diciéndoles de su amigo Lázaro. Su amigo Lázaro se había enfermado. Ustedes saben, Lázaro era el amigo de Jesús, que era el hermano de María y de Marta. Lázaro se enfermó, le mandaron a hablar a Jesús, Jesús se dilató un poco y Lázaro murió. Entonces él está hablando con ellos que va a ir a ver allá a Lázaro y los discípulos dicen, no, Jesús, es que te andan buscando, que te quieren matar. Y aquí vamos a empezar con el versículo 11, a leer, a ver qué es lo que le dice el Señor Jesucristo. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Quiero que presten mucha atención. ¿Cómo es que describe Cristo la muerte? Dice que Lázaro duerme. Y luego el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. El versículo 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Pero si ustedes se fijan, que dijo Jesús que Lázaro estaba muerto, es decir, que estaba durmiendo. Lázaro duerme. Y ellos pensaban que estaba dormido. Pero ¿por qué compara Jesucristo la muerte al dormir? ¿Saben ustedes que cuando una persona está durmiendo, vamos a decir que yo me acuesto hoy en la noche, me duermo, y si me despierto a las 2 de la mañana, yo no digo, ay, dormí hasta las 2 de la mañana, dormí solo 4 horas. No, lo primero que digo es, ¿qué hora es? Porque no sé cuánto tiempo yo he dormido. Y así es la muerte. Cuando se muere una persona, no sabe cuánto tiempo está muerto. Si 100 años, 400 años, 1000 años, no sabe la persona. Y a un minuto está dormido y el otro está despierto, así es la muerte. No le hace cuántos años, no dice una persona, ay, estuve muerto 400 años. No, no se sabe. A un momento se murió y al otro despertó. Y probablemente le cause problemas a unas personas por eso. Porque sabe usted que va a haber una resurrección de los muertos. Y ese es cuando van a despertar. Saben que la hermana de María, Marta, ella estaba clara. Ella sabía,
tenía su teología correcta. Vamos a leer aquí el versículo 21. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sabe ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ustedes ven que Marta tenía su teología correcta. Ella sabía que iba a haber una resurrección. Ella sabía que en el día postrero el hermano iba a resucitar. Jesús le dice el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Marta sabía que un día su hermano iba a resucitar. Y eso es lo que yo quiero presentarles a ustedes. ¿Dónde están los muertos y que los muertos un día van a resucitar? Yo quiero invitarles ahora que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés está después de Proverbios. Y vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, voy a empezar a leer del versículo 5. Dice así, porque los que viven saben que han de morir. ¿Se dan cuenta? Nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir. Dice, pero los muertos nada saben. Dice, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, si los muertos nada saben, ¿cómo es que dice la gente que se puede comunicar con los muertos? Si un muerto no sabe nada, ¿cómo se va a comunicar? ¿Saben ustedes? Había un médico que falleció. El doctor falleció y venía todas las noches a hablar con su esposa, supuestamente. Y todas las noches la visitaba y hablaba con ella y ella estaba contenta. Y un día estaba visitando a una amiga y estaba muy enferma la amiga. Entonces por la noche, cuando vino el esposo a comunicarse con ella, que ya era muerto, ella le preguntó de la amiga que qué es lo que tenía y por qué estaba así. El médico, el doctor le dijo, mira, tu amiga tiene esto. Dice, dile que tome esto y que haga esto y sanará. Y sí, fue y le dijo a la amiga siguió el consejo y la amiga sanó. Después venían todos los amigos con ella a decirle de las enfermedades, a contarle que le duelen aquí, que le duele por allá. Y venían, y ella por la noche iba y consultaba con el esposo médico. Y el esposo le decía, mira, tiene esto, tiene el otro, que haga esto, que haga el otro. Y todo mundo sanaba. Entonces, ¿quién era quien le estaba dando la información a la esposa? No era el esposo que había fallecido, porque la Biblia dice que nada saben, porque los muertos nada saben. Y mire el versículo 6 lo que dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces ustedes pueden ver que todo lo que pase debajo del sol no tienen parte los muertos. Nosotros estamos debajo del sol, pero por ahí yo he escuchado decir que se les apareció Elvis Presley y se comunicaron con él, se comunican con Abraham Lincoln, se comunican con muchos otros, y hay personas que dicen que hablan con los muertos. Pero ¿cómo es posible? Si acaso aquí la Biblia dice que no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Yo quiero decirles, queridos amigos, que tenemos que creer la palabra de Dios, no lo que vemos, no lo que escuchamos, sino lo que dice la palabra de Dios, porque por fe vamos a seguir adelante. Vamos a creer la palabra de Dios, porque Dios lo ha escrito, lo ha dicho, y por eso es que lo creemos. Entonces aquí dice, le voy a leer otra vez, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que sucede debajo del sol. El versículo 10 dice, y todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Saben, hermanos? Queríamos saber a dónde es que van los muertos. Aquí nos dice el sepulcro a donde tú vas. Cuando se muere una persona, se va al sepulcro y allí se queda. El espíritu no anda por ahí dando consejos ni nada. No, ya la persona no sabe nada. Van al sepulcro y nos damos cuenta que no tienen nada que ver con todo lo que aparece debajo del sol. Así es que ni un lugar al purgatorio, ni otro lugar aquí, ni otro lugar allá. Pero saben que hay predicadores que predican que sí, que uno se va al infierno si es malo y para siempre va a estar ahí quemándose y todo. Yo quiero llevarles a la escritura que usan esos predicadores. Allá en el libro de San Mateo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 25, los predicadores usan un versículo ahí para comprobar que los muertos, que los impíos muertos que van a quemarse por la eternidad. Capítulo 25 de San Mateo, y vamos a leer el último versículo. San Mateo 25, el último versículo es el 46, 25, 46. Aquí en este versículo, aquí en este capítulo está hablando Jesucristo de los que vieron a un prisionero y no lo fueron a visitar. Vieron a uno que tenía hambre y no le dieron de comer. Vieron a un desnudo y no le dieron ropa. Está hablando de estos y luego les dice tocante a estos. Dice así, voy a leerles el versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno. Y dice el predicador, ahí está, ahí dice que es el castigo eterno. Cuando se van al infierno, es eterno ese castigo. Van a estar quemándose por la eternidad. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿no es Dios un Dios de amor? El Dios que es mi Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. No todos vivimos el mismo tiempo aquí en este mundo, unos mueren jóvenes y otros viejos, unos de 50, otros de 60, 70 y 80. Pero vamos a decir que una persona vive 70 años o 80, vamos a decir. Y todos los pecados que pueden cometer en esos 80 años. Sería un Dios injusto para castigarlos por la eternidad, por pecados que hicieron por 70, 80 años. Sería un Dios injusto. Ahora, ¿recuerdan ustedes que Caín mató a su hermano Abel? Allá en el principio, en el huerto, ¿se acuerdan? El principio del mundo. Caín mató a su hermano, solo una persona mató. Y luego, como 5,000 años más o menos después, esta persona llamada Adolfo Hitler, ese mató miles de judíos. Pero el castigo de Caín entonces sería más que el de Hitler, simplemente por haber nacido 5,000 años antes, porque se estuviera quemando por 5,000 años antes de Hitler. Ese no es un Dios justo. Ese no es un Dios justo. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos esto? Tenemos que ver lo que dice la Santa Escritura y entender lo que Dios nos quiere decir con esto.
Yo voy a decirle, a leerle lo que sigue de ese versículo. Y dice lo que sigue, bueno, le voy a leer todo. Dice, y irán estos al castigo eterno, los impíos, y los justos a la vida eterna. Aquí hay dos cosas de que habla. Habla de castigo eterno y habla de la vida eterna. Castigo eterno, la vida eterna. Son dos cosas diferentes. Déjenme explicarle el castigo eterno. Ustedes tienen hijos y vamos a decir que unos de sus hijos le desobedecen. Y usted dice, mira hijo, tú me desobedeciste. Así es de que te voy a castigar y no te voy a dejar ver la televisión por 2 semanas. Por 2 semanas tú no ves la televisión. Bueno, pasan las 2 semanas, ya después de las 2 semanas vuelve a ver televisión. ¿Por qué? Porque el castigo ese no es castigo eterno, es castigo de 2 semanas. El castigo eterno es para siempre. ¿Saben ustedes el castigo de los impíos? El castigo es que no van a estar en el cielo, ni van a estar con Jesús. Ese es el castigo eterno. Pero ¿saben qué es eterno? Porque es para siempre. No va a ser que se van al purgatorio y luego después de un tiempo salen y ya van al cielo. No, 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 el castigo es eterno. Nunca, jamás irán al cielo y nunca irán a estar con Jesucristo. Eso es lo que significa. Entonces, sabemos nosotros que el resto aquí dice, y los justos a la vida eterna. La vida eterna solo lo tienen los que tienen a Cristo. Voy a invitarles ahora que abran sus Biblias a Primera de Juan, que está ya casi cerca de Apocalipsis, al último de la Biblia. Primera de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo, empezando con el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se dan cuenta que no todos reciben la vida eterna, aunque Dios ya ha dado la vida eterna para todos, pero no todos la van a aceptar. Porque para recibir la vida eterna tienen que tener a Jesús. Y el que no tiene a Jesús no tiene la vida eterna. Los impíos no tienen a Jesús, por eso ellos tienen ese castigo eterno. Pero necesitarían tener vida eterna para ser castigados por siglos y siglos y siglos. Y no dice así la Biblia. Y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí está algo muy importante para nosotros. El versículo 13 dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Podemos saber, mis amigos, que tenemos la vida eterna, porque Dios ya nos las ha dado, pero también necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a leer otro texto que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. El capítulo es el capítulo 5 y vamos a empezar a leer con el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, es el capítulo 4, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo es el versículo 13. Y dice, tampoco queremos, hermanos, es San Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. También Pablo, como Jesucristo, hablan de la muerte como un dormir. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen ninguna esperanza y están tristes, pero no quiere que nosotros estemos tristes.
como esos que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que va a haber una resurrección y ahorita mismo lo vamos a leer. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si lo creemos, ¿verdad? Él murió y Él resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los muertos que murieron en Cristo también van a resucitar. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra de Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros estamos vivos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que no vamos a irnos antes de aquellos que murieron, antes de aquellos que duermen. Son los que murieron. No vamos a ir antes de ellos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta que los muertos van a resucitar? Es decir, los muertos en Cristo, los que aceptaron a Cristo, los que murieron, tenían a Cristo cuando murieron, ellos van a resucitar. Van a resucitar primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor Jesucristo ha prometido allá en San Juan 14, del 1 al 3, que va a venir otra vez. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo los hubiera dicho. Voy pues para preparar lugar, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez para tomarlos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es decir, Cristo ha prometido volver. Y aquí dice que juntamente vamos a ser recibidos. Oh, hermanos, qué bonita esperanza esa. Todos los que habemos perdido seres queridos, tal vez madres, padres, hermanos, hijos, hijas, nietos, todos los que habemos perdido seres queridos que se nos han ido a dormir, va a haber una resurrección en esa mañana cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Una resurrección tremenda. Vamos cuando se salen los que murieron en Cristo, cuando salen, todos juntos vamos a ir con Cristo. Vamos a ver a todos aquellos seres queridos, una reunión tremenda que vamos a tener. Pero yo quiero decirles que aquí hay una esperanza tremenda. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que va a venir el Señor Jesucristo. Y cuando venga Jesucristo, el Señor Jesucristo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros nos iremos al cielo. Con esto que les he leído, ¿qué sabemos? Sabemos que cuando se muere una persona, no se va inmediatamente al cielo si es buena, no se va al infierno y para quemarse por la eternidad si es. Sabemos que se van al sepulcro y allí se quedan en el sepulcro. No tienen más comunicación con nada lo que sucede debajo del sol. Están en el sepulcro esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, van a resucitar los muertos. Juntos nos vamos a ir. Y entonces queremos aclarar, no hay purgatorio, no hay que andan por ahí comunicándose que puede uno hablar con los muertos. No hay que se le apareció aquí, que se le apareció allá. Y no hay que por eternidad se están quemando allá en el infierno, porque solo para poder hacer esto tendrían que tener vida eterna. Y los únicos que tienen vida eterna de acuerdo con la Escritura, de acuerdo con la palabra de Dios, son los justos. Los justos son los que tienen vida eterna. Y por eso es que yo les quiero decir en esta mañana, hermanos, ya hemos estudiado a dónde van los muertos, ya hemos estudiado
que todo eso que nos dice esta persona y la otra persona y este predicador y el otro predicador no es cierto si no está conforme a lo que dice la Escritura. Tenemos que leer, tenemos que entender, y por eso yo les digo acá, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay tantas personas que dicen que se han comunicado con los muertos. Una señora me dijo a mí que su abuelita vino un día y le dijo, nomás una vez se comunicó con ella. La abuelita le dijo que en cierto lugar ella había puesto cierta cosa. Y dice, yo temía de ir a buscar, a ver si era cierto. Pero un día me animé, dice, y fui, y exactamente allí donde me dijo mi abuelita que estaba cierta cosa, dijo, allí la encontré. Dice, de pronto me asombré. Y luego vi hacia el cielo y le dije, abuelita, si estás ahí, ven otra vez, porque tengo muchas preguntas para ti. ¿Sabes tú que aquí en la vida todo lo que hago me sale mal? Pero si tú estás conmigo, yo lo puedo soportar. Ven, abuelita. Y dice, nunca jamás pude yo comunicarme con mi abuelita. ¿Y saben por qué no se pudo comunicar con su abuelita? Porque ella aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y aceptando a Cristo como su Salvador personal, fue protegida del diablo, que es el que engaña. Porque allá en el huerto del Edén, allá les dijo, Dios le dijo que si comiera de cierta fruta, iban a morir. Vino Satanás de forma de serpiente y le dijo, no morirás. Pero ¿saben? Adán y Eva murieron. Así es de que ahora Satanás anda diciendo, sí, en el cuerpo está allá, pero en el espíritu andan comunicándose y esos son los que vienen a comunicar. No se crean de nada esto, hermanos, sino que lean la Santa Escritura. Esta mañana lo hemos hecho claro, dónde es que están los muertos. Así es de que sigamos entendiendo, sigamos estudiando y pedimos esto. Yo les pido esto, que escudriñen las Escrituras. Entonces yo estaré orando por ustedes y hasta la próxima.